primer trabajo mío, Jeremías, fue como limpiabotas. A donde tú vivías, el río. Se llenó la casa y yo tuve que irme como limpiabotas en el momento que la tía mía no estaba. Conociendo tu historia. Un canal donde encontrarás entrevistas, noticias, reportajes y paneles. Temas relacionados a la educación física, deporte y recreación, de ámbito social y espiritual y sobre todo la salud. No olvides suscribirte, darle me gusta, activar la campanita de notificaciones. Saludos. Bienvenidos a tu programa Conociendo tu Historia. Un programa especialmente para ti, llevándote esa información de personas que tú debes conocer a plenitud. Este programa te llevará en el ámbito deportivo, en el ámbito social, espiritual, de salud, todo un ambiente para que tú te sientas bien, acogido y en familia, porque este programa es para ti. Presentarle a una figura icónica del área deportiva, social, que ustedes van a conocer hoy, ya que es parte de este programa que estamos compartiendo en un hermoso lugar presto para ti. Así es que para mí es un gran honor presentar esta gran figura de la educación física, la vida social, nuestro amigo, licenciado Víctor Eladio de la Cruz. Hermano, cuéntame, ¿cómo te sientes? Estamos bien, estamos tranquilos. Para mí es un placer formar parte de este canal, de este proyecto creado por ambos. Tú sabes lo más chévere, siempre nosotros nos hemos desenvuelto, estado juntos, y para mí es un gran honor porque cuando llego a la escuela y tú llegas también, hicimos una empatía, una familiaridad, y siempre hemos tenido este sueño, sí, de llevar este contenido de Conociendo tu Historia, y pusimos arrancar. Tú siempre decías, Jeremías, ¿por cuándo que vamos a arrancar? Sí, pues nosotros siempre hemos estado grabando y haciendo actividades y organizando actividades y no subimos nada para que la gente vea lo que uno hace. Entonces tú me decías, Jeremías, vamos a arrancar esto, y siempre, no, tarde o temprano, pero decidimos. Y de veras que va a ser un éxito. Y cuando uno tiene una visión hay que empujar y empujar y no desertar nunca. Así es. Ahora, vamos a comenzar contigo. Tú sabes que pusimos una publicación, ya hicimos el tutorial y pusimos a correr, porque queremos que ustedes que van a ver este video, que conocen a Víctor, Víctor tiene un repertorio extraordinario de la vida, tanto del aspecto también deportivo, de educación física. Ustedes van a ver lo que es la gran eminencia, que ustedes van a sorprenderse. Este calladito que ustedes ven acá ha dado mucho que decir en su ambiente laboral. Tú sabes, Jeremías, que yo me río porque hay muchos compañeros, familiares, que vieron el video anterior, el que subí, y se quedaron preguntando, pero ¿y dónde está la entrevista? ¿Dónde está la entrevista? Y empezaron a escribirme. Yo, no, es un intro, es el intro, el previo a la entrevista. Pero nada, Jeremías, aquí estamos, conociendo tu historia. Mi historia, Jeremías, es un poquito extensa y a veces me da un poquito de temor decirla, porque hay personas que ven a uno y no saben por lo que uno ha pasado. Pero yo he pasado muchas, y gracias le doy a Dios por todo, porque si uno no tiene fe en uno mismo y hacerse saber que uno puede lograr lo que uno quiere, la parte, si tú no te das a saber tú mismo lo que puedes lograr, no lo vas a lograr. Yo nací en San Cristóbal, Jeremías. Mis padres son de San Cristóbal, aunque mi papá tiene mucha familia. La familia de mi papá son del Cibao, Santiago. Pero yo nací en San Cristóbal, me crié en San Cristóbal también. Estudié en la UAS, todavía estoy estudiando en la UAS. Estudié en el IFODOS. Esa universidad, oye, ese instituto ha dado lo mejor de lo mejor en el área de educación física. Pero esta parte, tú me hablaste, me diste un tópico de la niñez. ¿Sabes que a veces la gente, porque la gente le gusta, cuando ve el después, como tú decías,
ve la persona actual. Pinta, no, porque quizás el muchacho pasó por esto, pero en tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? Tú me dices que naciste en San Cristóbal, tu papá viene, hay una mezcla, la mamá tuya es de San Cristóbal, neta de ahí, de San Cristóbal, Sí. así de criado. Mi mamá es de Elías Piña. Ok, wow. Santiago, Elías Piña, esa conexión, y entonces vienen y tú te desarrollas en San Cristóbal. San Cristóbal. Ahora, cuéntame de tu niñez, ¿cómo fue tu niñez en ese ambiente de crianza que vienen a San Cristóbal, a una cultura nueva? Porque recuerda que no es la misma siempre en las provincias, hay diferencia de cultura, llegan a San Cristóbal. Cuéntame de tu niñez. Bueno, Reina, mi papá y mi mamá, mi papá se separó de mi mamá cuando yo tenía 2 años. Entonces ahí mi mamá entra en relación con una persona que fue mi padrastro, que falleció, que paz descanse, quien me dio la crianza, pero no dejo de agradecerle a mi verdadero papá que siempre estuvo ahí, aunque no estuvo al 100 como estuvo mi padrastro, pero sigue siendo mi papá como quiera, ¿entiendes? Yo me crié con mi mamá se separó de mi padrastro cuando yo tenía 13 para 14 años. En ese entonces fue que mi vida dio un giro, porque cuando yo vivía con mi papá y mi mamá, yo lo tenía todo, porque mi mamá no trabajaba en ese entonces, lo que hacía era alguna cosita que hacía de lavado y eso, y mi padrastro no le gustaba que ella trabajara eso. Más adelante, cuando al separarse, mi mamá se vio en la obligación de trabajar en casa de familia. Sabe que eso de casa de familia no es fácil. Con nosotros vivíamos 3, 2 hermanas y yo. Entonces yo me vi en la obligación de buscar algo que hacer. Me vi en esa, ¿De padre y madre vivían con tu padrastro? con mi padrastro 3, 2 hermanas y yo. 2 hermanas y yo. Entonces yo me vi en la obligación de buscar algo que hacer, me vi en la obligación de trabajar a temprana edad. Lo primero que yo trabajé fue limpiabotas. Pero perdón, cuando tú decides arrancar, es después de la separación de tu padrastro y tu mamá. Después de la separación. Mira, el primer trabajo mío, Jeremías, fue como limpiabotas. Y yo lo trabajé, ¿sabes? Cuando pasó el ciclón George, porque nosotros vivíamos cerca del río. Entonces, al río llevarse la casa, yo tuve que irme a vivir con una tía. A donde tú vivías, el río Se llevó la casa. Entonces tuve que irme a vivir con una tía en Lavapiés. Esa tía mía trabajaba, ahí yo vivía con unos primos, yo era el mayor de edad. Y yo tuve que irme como limpiabotas en el momento que la tía mía no estaba, que trabajaba. Yo sabía que ella llegaba a las 6, yo tenía que estar antes de las 6 en la casa. Porque el limpiabotas tampoco estaba en la casa. El limpiabotas estaba en casa de un amigo. Ellos no sabían que yo trabajaba. Ella no sabía. Ella no sabía que yo trabajaba como limpiabotas. No sabía. Luego de eso, de ser limpiabotas, trabajé como carretillero. Siendo menor de edad, trabajé como carretillero con un carretillero que se llama OFO. Eso aquí en los refugios. En los refugios, uno que vive en los refugios, que tiene un acceso en el estómago. Que es muy famoso, yo lo veo caminando, es porque camina lento. Sí, yo trabajé con él como carretillero, como ayudante. Pero eso la tía mía no la sabía, nadie sabía eso. Amigo mío solamente. Porque yo no tenía ingreso de dinero, yo no conseguía nada. Pero carretillero de lo que usaban los caballos antes o carretillero Los carretilleros con el caballo. Ah, ok. Era recogiendo basura. Que todavía en día todavía hay personas así que andan por los barrios pues, recogiendo basura. Que ahora la mayoría está usando el trimoto. Pero Exacto. todavía quedan algunos. Todavía quedan carretilleros, pues todavía han pasado algunos por allá. Y entonces, ¿cómo tú el trabajo, usted vive en Lavapiés? Sí, con la tía. Yo vivía con mi tía en Lavapiés. Pero Entonces, mi mamá tuvo que irse a unos refugios. ¿Entiendes? Mi mamá tuvo que irse a la escuela, al liceo que está en Madre Vieja. Ahí fue que Aunque el que liceo no fueron era allá. mayor. Todas esas personas que el río se le llevó la casa, fueron a agregarse allá. Y mira para colmo, que la mamá a refugiarse donde tú fuiste maestro, Donde yo fui. donde soy maestro actual. Sí. Wow, el mundo da mucha vuelta. Sí. Pero entonces yo digo, si ella vivía ahí, es decir, ¿cómo tú logras hacer los servicios que ella no se diera cuenta la persona con quien tú trabajas, ¿cómo se llama? Ofo. ¿Cómo tú entonces hacías el trabajo
si tenía que pasar, tú pasabas por ahí adelante o lo hacías por otro lugar. Y esa tía mía dejaba el desayuno, Jeremías, antes de irse. Ese desayuno de esa tía mía estaba ahí a las 7 de la mañana. Y yo me despertaba a las 6:30. Eso de las 6:30 yo me despertaba y yo le escuchaba a ella haciendo todos los oficios, haciendo el desayuno. Cuadrando para ver cómo iba a Y salir. pasaba por las 3 habitaciones. Le dejé su desayuno ahí, le dejé su desayuno. Entonces yo esperaba a las 7:30. Entonces era que me iba donde yo tenía que cruzar un río a Villa Mercedes, que era ahí que estaba la carreta, los carretilleros era ahí que estaban en Villa Mercedes. Y de ahí era que no iba. Y nadie le dijo a ella, mire, yo vi al sobrino, nadie. Nadie se dio cuenta, Jeremías. Nadie se dio cuenta. Madre. A mí me vio, Jeremías, haciendo limpiabote en la UAS, una persona que vivía cerca. Una muchacha que estaba estudiando en la universidad. Se dio cuenta. Y al darse cuenta en el barrio, yo le dije a ella, yo estaba esperando que llegara Jeremías. Pues yo no le dije nada en el momento que ella me vio. Cuando ella llegó al barrio, yo le dije, no le diga nada, mami. Por favor, no le diga nada. Sí, porque tú sabías lo que venía, yo no estaba de acuerdo, y más que era niño. No estaban de acuerdo. Ni yo daba para decirle eso, porque yo sé que no me lo iban a permitir. Entonces, la interrogante que yo quiero decirte, tú limpiabas zapatos, también estaba en la fuiste después carretero, entonces, con el dinero que tú conseguías, entonces, ¿cómo tú lo administrabas? Que ellos, a tú tener dinero, o ellos veían el dinero que tú llevabas, o tú cómo lo administrabas, que no se dieran cuenta. En ese entonces, Jeremías Ofo me daba, dependiendo de lo que se hacía, daba 15, 20. ¿Sabes, niño? Al fin yo lo que compraba bola para jugar en el barrio. Llegué a comprar una bicicleta también. Por parte, haciéndole saber que era del dinero que me daban, porque me daban 10 y 5 pesos. Yo le hacía saber que era con ese dinero. Pero entonces, ellos no sabían, te daban 10 y 15, pero ellos no sabían. Por eso 10 y 15 era para gastarlo desde las 7 de la mañana hasta las 6 que llegara la tía mía. Entonces los 15 y los 10 que me daba Ofo, entonces yo entonces era que hacía mi rejuego con eso, para comprar otras cosas que yo necesitaba. Entonces, ahí ya tú tenemos la primera etapa, limpiabota, ahí es esa niñez que vemos que es una niñez que siempre que se vive en los barrios hay una libertad de juego y eso, y se disfruta mucho porque mucha gente hoy tiene interrogante. Mientras más encerrado vive el niño, menos conoce, menos desarrolla y siempre viven enfermos porque el sistema inmunológico está bajo porque están encerrados. Entonces, de esa etapa que tú disfrutaste, ¿cuál fue la etapa más difícil que tú puedas contar que pasaste en esa etapa? Bueno, la etapa más difícil era mía. Sabe que yo tenía 2 amigos, pero tenía más confianza por uno. Entonces ese y yo nos organizamos para ir a pedir en casa, para hacer algunas cosas como ir a solar ajeno, patio, terrenos ajenos que estaban sembrados, y nosotros íbamos y cogíamos lo que estaba sembrado. Si era yuca, cogíamos yuca, si era coco, tumbábamos coco y nos lo llevábamos. Llegó un día. ¡Listo, viene! Amén. Decisiones. Sucede que estábamos un día en un solar donde había mata de coco y nos encontró el dueño. El dueño nos encontró. Es decir, ¿lo encontró arriba en la mata o ya recogiendo? Habían 2 arriba y 2 abajo recogiendo. y 2 abajo. Entonces, al llegar el dueño, Jeremías, con un rifle, yo pensaba que era una 12. Es decir, que tú, en medio de ese ambiente, te estaba descarriando lentamente y no te estaba dando cuenta. No me estaba dando. Entonces, como la tía trabajaba, vemos aquí que agradecemos valorar a esa tía y a cada persona que hace esto, que él está viviendo con su tía y antes de salir a su trabajo, le deja su desayuno y todo organizado. Pero, de una manera, sin ella darse cuenta, tú estabas descarriándote lentamente. Entonces, cuéntame ese escenario, porque veo que es difícil, encontrándolo con la prueba en la mano. Jeremías, llegó el dueño del solar, donde están las matas de coco. Están los 2 míos allá arriba. Cuando llegó, lo único que dijo el hombre fue, cuidado si se mueve. Cuidado si se mueve. Sí, no, él paró el motor, porque él llevaba el rifle en la mano izquierda. Lo llevaba y iba. Cuidado si se mueve. Y yo no me moví.
pues yo nunca hubiera visto un arma de fuego. En ese tiempo, En que ese no es tiempo. como ahora que aparecen armas. Yo le tenía miedo a eso, Jeremías. Yo veía películas y la gente, en ese entonces, Jeremías, la película que uno veía mataba a la gente. Y yo me quedé parado ahí mismo, seco ahí mismo parado. ¿No? Llegó el hombre, bajaron los dos compañeros míos, los dos amigos que tenía en ese entonces, y otra persona más que andaba con nosotros. Nos llevó a su casa, Jeremías. Oye, aquí nos llevó a su casa. Allá salió otra persona y nos amarró a los cuatro. Ahora, antes de eso, ¿qué pasó por tu mente mediante él? Porque inmediatamente lo atrapa, los lleva. Entonces, ¿qué iba pasando por tu mente en ese trayecto de ahí hacia la casa? Lo que pasó por mi mente, Jeremías, que eso lo iba a saber mi mamá. Primero, El primer pensamiento fue, ay, si mi mamá sabe. sabiendo ella que es muy recta, Sí. y que tú me decías que si tú llevabas algo a la casa, que no era, tenía que decir la evidencia, que quién te lo dio y todo. Si mi mamá sabía, eso fue lo primero que me llegó a la cabeza. Si mi mamá se da cuenta de ello. Y yo le decía al hombre, no lo vamos a volver a hacer, no lo vamos a volver a hacer más. Pero lo amarraron, Jeremías. Y a un solo le dieron una galleta. Porque le estaba diciendo un sinnúmero de palabras al dueño. Estaba de la- revelándose. Estaba revelándose. Diciéndole palabras, que lo suelte. Y a ese le dieron una galleta. Y cuando tú viste que le dieron a él, ¿qué pensaste tú? ¿Que le iba a dar a todos? ¿O que lo de ustedes venía? Yo lo que dije, Jeremías, que esto no lo iba a volver a hacer más. Eso yo no se va a volver a hacer más. Eso es lo único que yo le dije al Señor. Perdónenos que no lo vamos a volver a hacer. Perdónenos, por favor. Y llorando, Jeremías, no te voy a negar. Estaba llorando. Perdónenos que no lo vamos a hacer más. Pero el tipo nos apuntaba, Jeremías, con el rifle. Cada vez que ese tipo nos apuntaba con el rifle, Si ya disparó. los nervios. Pero la lágrima caía que tú ni te imaginas. Y que no lo vamos a volver a hacer más. Y desde ese entonces, Jeremías, nunca le puse la mano a los jefes. Entonces después, cuéntame, ¿qué pasó después que ustedes salieron? ¿Qué venían diciendo entre ustedes para coordinar de no volver a hacerlo? Entonces, o antes de eso, ¿quién tomó la iniciativa de salir? Jeremías, cuando esa gente nos soltaron de ahí, todos salimos corriendo. Nadie supo de nadie. Yo salí corriendo para mi casa y todo el mundo salió corriendo. Cogió cada uno su camino. Tú- Ay, sí, que ustedes no fueron de que no, mira. Jeremías, yo llegué con más sudor en mi casa como nunca. Y cuando llegué fue a trancarme en mi habitación. Hasta el otro día fue que salimos. Y no hablamos más de eso. Es decir, que quedó neutralizado. Neutralizado, no hablamos más de eso. No volvieron ustedes a juntarse Sí, y hablar nos del juntaron, pero no hablábamos más de Es eso. decir, que eso quedó, Eso quedó ahí. eso en shock. Sí. Y nadie podía decirle nada a nadie. Ahora es que saben esto, ahora es que se van a dar cuenta de esto. Es decir, mira que interesante Sí. lo que lleva a la niñez. ¿Tú crees que hoy en día pasa lo mismo? Esta niñez de ahora, ¿tú crees? Puede hacer que pase. Hoy en día, Jeremías, hay una posibilidad de los jóvenes poder adquirir algo. Antes uno no veía esa posibilidad. Incluso yo no la veía esa posibilidad porque yo no tenía el acceso a ningún trabajo, entonces más que lo que te conté, decía bota, buscar dinero ya escondida porque no le tenía confianza a mi padre de comentarle eso, de que iba a trabajar eso, porque yo al vivir con mi mamá y luego con mi tía, yo entendía que ella no me iba a permitir hacer eso. Ok. Y tú sabes que hacíamos con eso, que nosotros íbamos a coger de solares o terrenos ajenos. Cuando ustedes entraban y se llevaban las provisiones, Sí. Lo que nosotros nos llevábamos, lo vendíamos en los ventorrillos a nada, Jeremías. Teníamos el más grande, lo vendía en los ventorrillos. Y a nada. Y daban 20, 10 pesos en ese entonces. Nosotros nos repartíamos eso. tú sabes lo que es coger una lucha, entrar a un terreno con riesgo. Pero nosotros no pensábamos en nada, en ningún riesgo. Hasta ese momento que nos sorprendieron. Es decir, Porque que ya todo tiene un día. Fueron Todo es hasta curados. un día. fueron curados. Entonces cuéntame, tú me decías ahorita que tú desarrollaste, primero comenzaron dos, un amigo y un amigo, y desarrollaron una empresa, una acción de pedurismo. ay. Y yo me quedo en shock. ¿Qué? Pedurismo, sí. Dime, ¿qué? Nosotros le decíamos pedurismo, pero hoy en día todavía eso está, no sé cómo le llaman ahora. Nosotros le decíamos pedurismo y fue otro que dijo que vamos a llamarle así pedurismo.
Y entonces cuéntanos, porque queremos saber, porque yo me quedo en shock. Jeremías, el pedurismo, mira, cuando después de pasar el ciclón George, luego de mi mamá refugiarse en el liceo, esas personas que estaban ahí la llevaron a unos refugios que se llaman Alfa 4. Ese queda en Villa Fundación, ese está detrás del control de la ruta. Por ahí por el play, por ahí atrás. Exactamente, por ahí detrás. Ahí detrás del control de Guagua, de la ruta. ¿Eso existe o eso desapareció? No, eso existe todavía, el control está ahí mismo y los refugios están ahí todavía. ¿No? Desde ese tiempo. Desde ese tiempo, sí. Hasta ahora todavía esos refugios están ahí. Viviendo ahí en los refugios, ya yo tenía una edad, eso de 14, 15 años. Me dice un amigo mío, me dice, vamos a salir por ahí, por la casa de la gente rica, porque nosotros éramos de caso recursos, de bajo recursos. Eso fue en la etapa después del George. Después del ciclón George. Y él me dice, vamos a salir a visitar la casa de los ricos. Yo no había visto nada para mí la casa de los ricos, nada más en el televisor. Y yo tenía entendido que los ricos tenían cosas que la daban. Todavía hay personas que entienden eso. Los que no utilizan y personas que dan a necesitado. Entonces yo me fui con él. Primero nos fuimos dos. El que le puso el nombre de pedurismo. En otras palabras, pedir, sí. Me fui con él. Hay mucha gente. Dedíquese usted a trabajar. Hay gente, bueno, felicitamos al que tenga ese arte de pedir porque no es fácil. Pero en ese tiempo no había nada. Muchacho al fin, Jeremías, me fui con ese amiguito mío, Jeremías. Me llevó a un residencial que le dicen Tito Hernández, los Tito Hernández. Después del control, quien va para la toma, antes de subir a la subida de la casa de Caoba. Ese residencial que está ahí. Y para llegar ahí, Jeremías, no era por el frente que nosotros llegábamos, era por el monte, porque ahí no permitían extraños entrar. Porque tiene una puerta de chequeo. Puerta de chequeo. Si nosotros entrábamos por una parte de atrás, usando una cañada que hay. Si entrábamos. En otras palabras, aquellos que también están en esa misma deficiencia de niños altos, para usted entrar a un residencial, tiene que reportar si de ahí de la puerta, el que está vigilando llama a donde está, por eso las personas de seguridad buscan la residencial, porque tienen que identificar si ellos llaman a su casa y usted queda a la orden. Entonces ustedes entraban por el monte. Por el monte, usando una cañada nosotros estábamos. Bajo riesgo también, porque están invadiendo una propiedad privada. Entonces, llegamos a esos apartamentos que hay ahí, que son casas, no es apartamentos, casas, de gente que yo he entrado ahí en las casas. Sí. Entonces, mira qué hacíamos, porque yo no sabía lo que se iba a, era él que sabía. Y le pusimos el pedurismo. Él me decía, toca el timbre que yo voy a hablar. Entonces yo iba y tocaba el timbre. Y cuando no salían, seguían tocando. Y al no salir, yo tocaba y llamaba. Señora. Señora. A mí me tocaba vocear porque él era que pedía. A mí me tocaba vocear y hacer que la persona salga. Que tenía el arte de pedirle. Lo tenía él, el arte de pedirle. Oye, la función mía, Jeremías, era tocar el timbre y hacer que la persona saliera. Sin tampoco hacer la persona entender que éramos ladrones. ¿Entiendes? Si no, yo tocaba el timbre y miraba, porque había casas que tenían una camarita. Ellos veían ahí esperando que ustedes se vayan. Sí, esperando. Pero yo lo que le negociaba, señora, denos algo, lo que usted pueda, denos. Oye, muchacho, al fin, Jeremías. Y la vieja trabajando en casa de familia. Y yo haciendo de la mía con ese amigo mío. Entonces, cuando la persona salía, el compañero era que le pedía. Que dicho sea de paso, haciendo un paréntesis ahí, hoy en día está pasando eso mismo. Los padres tienen buenas intenciones, pero la falta de recursos, donde tienen que trabajar. Además, esto está pasando por un proceso de separación, más bien el ciclón y lo que es el proyecto de gobierno que observamos a través de esta acción que está pasando hoy en día, que las madres tienen que ir a trabajar. Ella tenía buena intención, pero no ve recursos y entiende que te dejó en la casa. No, y que, ¿sabes qué pasa, Jeremías? Cuando el jefe no está en su casa,
Como dicen, no se sabe lo que pasa. Cuando el jefe no está en su casa, no se sabe lo que pasa. Y muchacho, al fin, imagínate. Después de eso nos dio resultados, Jeremías. Entonces fue que convocamos y hablamos con otro amigo. Entonces fuimos 4. Sí, La asociación se hizo de 4. Ya la asociación del pedurismo ya viene. Entonces agregamos, Jeremías, a una muchacha amiga de nosotros. Que ella, si ve esta entrevista, sabe quién es. Es un quinteto ahora. Que la empresa fue dando resultados. Porque comenzaron 2 y ya son 5. Babuchita, tuve que decirlo. Entonces, ¿cuál es el papel entonces de cada uno? Entonces hay 2 que tocan. Entonces ahí poníamos a la hembra, Jeremías. ¿Sabe que al ser una niña, Es decir, para provocar más el la impacto, sensibilidad. la pusimos a la hembra entonces. Entonces los demás era que hablaban y a veces algunos iban sin camisa, ¿sabes? Para dar más, Para provocar la Para necesidad. provocar la de necesidad. sensibilizar. Entonces sucedió eso. Luego de eso, entonces más adelante me inscriben en el béisbol. Luego de eso me inscriben en el béisbol, la vieja mía. Pero la vieja mía con pocos recursos me inscriben en el béisbol y a veces yo no tenía para pagar la mensualidad. No sé con quién te inscribes. ¿Tú recuerdas el manager con la cual te inscribió? Pedro. Pedro. Yo practiqué con Pedro y con Ocalí. Ok. Que quien coordinaba la liga, esa liga eran los pollitos. Los pollitos. Teníamos un uniforme amarillo. El que coordinaba esa liga se llama Estanilao, Pero eran en el mismo play de softball de Villa Fundación. de Villa Fundación. Ahí la vieja mía me inscribe en el béisbol. A la vieja mía a veces no tenía para pagar la mensualidad y yo no tenía guante cuando me inscribió. La vieja mía, donde ella trabajaba, le consiguieron un guante. Pero todavía después del guante me faltaban los ganchos. Era con tenis después de jugar. Con tenis era que jugaba. Me vi en la necesidad de trabajar en el sindicato, que era lo más cerca que teníamos, Jeremías. Ahí en el sindicato paso a trabajar como barredor. Es decir, que tu niñez ha sido un poquito difícil, pero tú nunca te detuviste a depender, trabajar, porque lo más importante ver en los niños es que tengan aspiraciones. Pues tú comienzas, aunque te iba a descarriar, llega un momento, porque Dios siempre es bueno. Tuviste una experiencia, entonces ahí comienza a devolverte donde quería llegar, porque no sabes dónde ir. Y los demás niños, los padres no sabían tampoco. Ninguno de los padres sabía que ustedes andaban en eso. No sabía. Vivían todos en el mismo refugio. Es que nosotros, Jeremías, el que hablaba, le daban. Si uno hablaba, los otros le daban. Era una fraternidad de unión. Exacto. Ahí nadie podía decir, nadie podía darse cuenta. Eso nadie se dio cuenta hasta ahora que yo le estoy comentando. Nadie se dio cuenta porque el que decía eso, tú sabes que si se decía eso en el sector, ¿qué iban a decir de nosotros? Y que los padres entonces... Estos son los niños que están pidiendo. Estos se van a pedir por ahí. Entonces nos relajaban. Nosotros, si se decía eso, el que decía eso tenía problemas con nosotros. Claro, Jeremías. Nadie podía decir eso. Entonces ahí te ven la necesidad. Entonces, ¿cómo llega ese momento de tú entrar? ¿Tú entras por sí solo o ya qué edad tú tenías ya en eso? En el sindicato, sí. Yo tenía 16 años. 16 años. Ya viene con acuerdo de la madre, de que tú incursionas directamente así y después le dices. Para entrar a trabajar en el sindicato y empecé a trabajar como barredor de guagua. Porque yo digo, pero ya hay un acuerdo con tu mamá de que va a entrar o tú entraste por tu propia cuenta. Sí, mi mamá sabía que yo trabajaba en barredor de guagua. ¿Y cómo llega ahí? ¿De qué manera? ¿Caminando? ¿Va? ¿O alguien te lleva? ¿Tú entras? No, yo vi un compañero, varios amigos míos. En ese entonces eran amiguitos. Yo vi que salían con un escobillón, salían con una cubeta y con un suave. Yo veía que compraban bicicletas, compraban Nintendo, y ya yo quería tener un Nintendo también. Porque yo he sido amante de los videojuegos, pero no he tenido los recursos para comprarlos. Entonces, al yo ver que los amiguitos míos, Jeremías, los amigos míos, se compraron Nintendo, se compraron bicicletas, trabajando eso, yo dije, no, pues yo voy para el sindicato a barrer guagua también. Y agarré, me robé el escobillón de la casa. Jeremías, me robé el escobillón de la casa, el swap me lo llevé de una vecina cercana y la cubeta me la llevé de la casa.
Yo considero cuando tu madre fue, ¿y dónde está? Se armó un problema. Y oye, no, ella no se dio cuenta. No, yo digo, cuando ella fue a buscar, no. No, ella preguntó del escobillón. Yo le dije que yo no sabía del escobillón. Pues ya tú tenías tu plan de trabajo. Un plan de trabajo. Entonces, Oye el trabajo de barredor de guagua. Porque ya era una competencia, porque había más. Cada vez que entraba una guagua, el grupo salíamos corriendo. El que se enganchaba primero en la guagua era que barría la guagua. ahora ustedes están como los motoristas cuando ven la guagua llegar. Así mismo, una El competencia. que llega primero La guagua entrando, el que se enganchaba en la puerta primero, ese era que barría la guagua. y ya los otros aceptaban. El que llegó ya no Sí. había problema. No, había momentos que el chofer, si tú no barrías la guagua bien, te decía, no, es fulano que la va a barrer. ¿Entiendes? Entonces había una competencia, el mejor. El mejor que la- barría, ese era ese seleccionado. hacía firme. Claro. Pero a ti no se te importaba que si te seleccionaban o no. Si no te seleccionaban, amén. Seguía la otra. Seguía, no. Uno como quiera iba a hacer su carrera a ver quién se enganchaba primero. El que se subía primero en la guagua, ese esperaba. Si el chofer te decía o el cobrador, no, tú no la vas a barrer, entonces se la dejaba a otro. Y entonces, ¿qué tiempo más o menos tú duras barriendo, guau? ¿Qué tiempo? Para barrer la Jeremías había que sacar la alfombra completa. Oye, Hay pero- algunos que la barrían con la alfombra, pero habían cobradores y chofer que te levantaban la alfombra a ver si había tierra y arena. para supervisar. Y uno cuidaba su trabajo, era como una empresa, Jeremías. ¿Qué hacíamos? Sacábamos la alfombra completa, esa alfombra negra completa, la sacábamos, la barríamos por dentro, todos los asientos Bueno, abajo, ¿Tú lo hacías solo o se Solo. te aliaba con alguien? solo. Si era barrerla, eran 5 pesos. Si era barrerla y trapearla, era 10. Era mejor de barrer trapear. Barrerla y trapearla, sí, pero se preguntaba eso antes. ¿La barro? ¿La trapeo también? Hoy sí. Sí, porque si tú la barrías y la trapeabas y nada más era barrer, no te pagaban. Sí, no te pagaban porque no te mandaron. Siempre lo primero era preguntar, ¿la va a barrer y la va a trapear? Para saber. Y esa guagua llegaba muy sucia, vamos en el tiempo de lluvia. ¿Cuál era el momento más Ay, difícil? claro, más contento, esos eran los mejores momentos en tiempo de lluvia. Sí, porque siempre había que lavar. Claro, la guagua se ensucian más cuando está lloviendo. Ustedes oraban a Dios para que lloviera. Los choferes no, y ustedes. Ahí ay, padre. era que se hacía más. Cuando llovía, ahí era que se hacía dinero. Ahí. Porque que todo el mundo quería barrer su guagua y trapearla. Entonces, en algún momento, llegaron ustedes a encontrar dinero, que se les caían monedas, me imagino que ustedes alguna vez fueron premiados con 100, con 50, que encontraron. Tú me estás poniendo gallo, Eres. Me estás poniendo gallo. A veces lo barre Me tú no estás ves, poniendo gallo. cuando se cae un dinero, dice, déjenlo eso para los barredores. Llegaron ustedes a ser premiados limpiando, que encontraron que se cayó moneda o esto, porque sí. No te voy a mentir, Jeremías. A veces aparecían 5 pesos que no encontraba. Pero Sí, 5 pero- pesos en ese tiempo, déjame decirle, que no era como el 5 de El ahora. pasaje era a 2 pesos, Jeremías. A 2 y a pesos era el pasaje. Y no llegaron a porque subió a 5. Sí encontraban los 5 pesos por las alfombras, pero no era del cobrador, era del pasajero que lo montaba. Ahora, si yo encontraba algo ya de mucho valor, Tenían que yo, reportar. claro, no que teníamos porque no había regla, pero uno lo reportaba al chofer. Mira, yo encontré esto en la guagua. Sí, porque imagínate que se perdiera algo y tú limpiaste y decir que no, ya automáticamente perdía. Pero a veces Perdón. hay... Esta historia continuará. Conociendo tu historia. Un programa especialmente para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta, activar la campanita de notificaciones.